Continuamos con el taller de administración de proyectos. Vamos a desarrollar el cuarto punto, seguimiento y control. Antes de comenzar con seguimiento y control, vamos a dar algunas definiciones. Bueno, primero vamos a ver, en todo proyecto tenemos costos variables y costos fijos. Ustedes en esta gráfica pueden ver en el eje vertical, el ordenador de origen, que están los costos, y en la abscisa, que es el eje horizontal, los tiempos, o sea, el plazo del proyecto. Tenemos que todo, como les decía, todo proyecto tiene los dos tipos de costos, donde el costo variable cambia diariamente con modificaciones en el esfuerzo. Fíjense que el costo variable es descendente, donde dice costo variable total, y esto se mide pesos por unidad de recursos, por unidad de esfuerzo que se está colocando en el proyecto. Mientras que el costo fijo total, es un costo ascendente que cambia con el plazo del proyecto. En este caso pueden ser impuestos, multas que se tengan que pagar por haber excedido una fecha determinada. Entonces es un costo creciente. Fíjense en que entre la intersección de los dos costos, tanto del costo variable total y el costo fijo total, tendríamos, o sea, digamos, entre la suma de los dos costos tenemos el costo total. Y en la intersección entre el costo fijo total y el costo variable total se encuentra el plazo ideal para realizar ese proyecto y el costo mínimo del proyecto. Otra variable que tenemos que tener en cuenta, que ya habíamos estado hablando de ella en lo que se refiere cuando estuvimos diciendo que se tiene que hacer el acta del proyecto, después la gestión del alcance y posteriormente teníamos las actividades que se iban determinar las actividades que se iban a realizar con sus precedencias, tiempos, costos, y se iba a armar lo que es la línea base. Había dos líneas bases, la línea base del calendario, que era de los tiempos, y la línea base de los costos, que es la línea base del presupuesto. Entonces acá nosotros inferimos que la sumatoria de los costos de cada actividad da como resultado esta línea base del presupuesto. El presupuesto se sumariza típicamente por unidad de tiempo, pero también podría ser por paquete de trabajo, en función de todos los paquetes de trabajo, todos los entregables que se tienen que realizar desde que se inicia el proyecto hasta que se termina el proyecto para dar como resultado el objetivo a alcanzar. Podríamos estar armando también de ahí el presupuesto. Este presupuesto, esta línea base, permite analizar el desempeño de los costos y los desvíos presupuestarios que hubiera. Por eso se dice que siempre en esta gráfica podemos ver que el presupuesto tiene la forma típica de la curva S, que también la tenemos en este gráfico. Tenemos los costos en el eje vertical y el tiempo en el eje horizontal. Otra variable que tenemos que tener en cuenta, otra variable, es el valor del trabajo realizado. Este valor del trabajo realizado me permite a mí comparar lo planificado, o sea, la línea base, con lo que realmente estoy avanzando. En este caso lo podríamos hacer por costos, por paquete. Fíjate que es porcentajes por unidad, por el costo total por paquete. Y el valor del trabajo significa, es un parámetro, un dato clave que permite comparar el costo acumulado presupuestario y el costo acumulado real. Lo que decía, la línea base del presupuesto, que uno ya tiene fija, contra lo que realmente está pasando. La determinación del valor devengado implica reunir datos sobre el porcentaje de terminación de cada paquete de trabajo, de tal manera de representar este porcentaje en pesos. Digamos, es una buena medida de establecer cómo vamos avanzando realmente con el trabajo en función de los costos. También vamos a tener en función de los tiempos. Existe un tema que no vamos a desarrollar acá, que se llama valor ganado, que sería una tercera variable que está definida en el PMBOK para poder ver el avance del proyecto. Y a partir del valor ganado existen distintos índices que surgen de él para ver el avance de un proyecto. Vamos a entrar en las dos definiciones que nos interesa, que se refiere a este video, lo que es el seguimiento y lo que es el control. Mientras el seguimiento es el proceso de recolectar y brindar información sobre el progreso del proyecto, el control se refiere a comparar esa información que uno obtiene
entre lo planificado y lo real y tomar las acciones correctivas necesarias. Por eso dice que es tan importante separarse de la actividad de control y de la actividad de evaluación del proyecto en la etapa de seguimiento. Ahora decimos, ¿qué seguimos? ¿Qué hacemos en el seguimiento? Bueno, ¿qué información recolectamos sobre el avance del proyecto, sobre el cumplimiento de los objetivos o del objetivo? ¿Cómo está la motivación del personal? ¿Cómo están las comunicaciones entre los miembros del proyecto y entre los demás stakeholders? ¿Cómo están las expectativas? Acá abajo dice satisfacción de usuarios y clientes, también podríamos estar hablando de expectativas. Si hubo cambios en el alcance, que también fue un tema que hemos desarrollado. Cómo se encuentran los costos. Si se han detectado nuevos problemas, que también eso está relacionado con la gestión de riesgos. Recuerden que un riesgo es un problema que todavía no se ha manifestado. En cambio, un problema es algo que ya se ha manifestado, no se lo pudo a lo mejor visualizar y hay que ver cómo se maneja. Entonces, ¿qué hacemos con toda la información recopilada? Tenemos que hacer informes. ¿Informes de qué? Informes de resolución de temas, informes de situación actual, de qué tareas han sido realizadas, qué tareas tenemos pendientes, qué tareas tenemos atrasadas y qué tareas podríamos tener adelantadas también. Si hubo cambios en el alcance, que eso también puede impactar en lo que sería la gestión, el avance del proyecto, cómo se hicieron las imputaciones, si se hicieron reuniones de avance y control y papeles de trabajo. En referente a las reuniones de avance y control tenemos que tener en cuenta en el avance va a ser con el equipo y con los stakeholders. Ven ahí dice con el usuario o el cliente, con la dirección y con los proveedores y consultores. Acá estamos mencionando todos los stakeholders. También van a tener reuniones de finalización por hito, por si hay algún entregable, por etapa. Hito, recuerden que son eventos importantes dentro de un proyecto, por etapas. En esas etapas pueden ser que se estén cerrando etapas y estén comenzando nuevas etapas o fases, y también finalización del proyecto. Y después la última, post proyecto, para lo que serían las lecciones aprendidas. Las reuniones con el equipo. ¿Qué reglas tenemos que tener? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Y la duración. La duración no tiene que ser más de 60 minutos, una cota mínima de 30, una cota máxima de 60. ¿Quiénes? Los miembros del equipo. ¿Cuándo? Una vez por semana. Toda reunión con el equipo o aún con algún otro stakeholder tenemos que tener una agenda anticipada, cuáles van a ser los temas, si hay que preparar temas, hay que tener puntualidad, hay que exponer avances y problemas, no se tienen que dar las soluciones en el momento, siempre hay que hacer una minuta de reunión que está relacionado con lo mismo acá, reuniones de avance y control, informes de avance y control, y no hacer críticas. ¿Qué se hace en el seguimiento? En el seguimiento podemos extender los plazos, agregar más recursos, siempre sabiendo que agregar más recursos, si el proyecto está atrasado, no implica que vamos a estar a tiempo, sino aumentan los costos. También eliminar funciones si es necesaria, analizar dependencia entre las tareas para ver si no surgen nuevos riesgos, mejorar por si surgieron nuevos riesgos, mejorar la productividad y cancelar el proyecto, que la cancelación del proyecto uno la va planificando, la va viendo a medida que va avanzando el proyecto. Puede haber cancelaciones por cuestiones de suba del dólar, por inflación, por cuestiones legislativas en el lugar donde se está generando o realizando el proyecto. Esos son ejemplos que estamos dando. Después acá vamos a ver, cuando se hace el seguimiento, fíjense que hay algo que está planificado. Acá vemos la planificación en la parte superior. Después podemos tener lo que se llama la situación real, como está avanzando el proyecto, y a lo mejor tenemos que replanificar lo planificado, que sería lo que tenemos acá abajo. Acá tenemos lo real y se ha tenido que replanificar. Estos son dos ejemplos sobre dos situaciones determinadas. Y todo está hecho sobre una planilla Excel. Son gráficos de lo planificado, la situación real y lo replanificado, y ahí se hacen los gráficos en relación a eso. Otro ejemplo que podemos brindar cuando hacemos la información es ver qué parte del proyecto está completado y el avance total del proyecto. En este caso es por etapas, lo tenemos puesto en un cronograma por semanas, avance por etapas. Fíjense en que acá abajo me muestra cuándo está completado y lo que falta hacer. Y en esta línea punteada quiere decir que estamos haciendo
estamos viendo el avance del proyecto por etapas y vemos que acá hay una parte que está no cumplida y esto me puede determinar cuál es el avance total del proyecto en porcentaje. Y a la izquierda tenemos distintas etapas o distintas fases con las distintas actividades que lo conlleva. Esto está visto a nivel macro, ¿no? Esto es el acumulativo de estas actividades, este de estas y esta de estas. Por eso digo, esta es una visión por fase o por etapas. Otro ejemplo que podemos brindar es cómo se encuentran los recursos. Si me faltan recursos o estoy por encima de los recursos necesarios. O sea, es la disponibilidad de los recursos dados en horas por unidad a medida que va avanzando el proyecto. Otro ejemplo que se brinda es decir, ¿qué pasa si deseo reducir el proyecto? ¿Qué es lo que pasa con los costos? Fíjense en que acá tenemos los costos normales, un tiempo normal, pero si uno decide reducir el tiempo por semanas, aumentan los costos. Esto se llama costo crash o tiempo crash, tiempo de reducción del proyecto y el costo de producir el proyecto, cómo aumenta. También es un ejemplo. Después entramos en la etapa de cierre y después de lograr los objetivos o concluir por otras razones, el proyecto fase requiere de un cierre. Siempre se requiere un cierre y en ese cierre las actividades de cierre administrativo no deben dejarse para la finalización del proyecto, sino que cada fase debe ser apropiadamente cerrada para asegurar que no se pierda información importante y útil. En esa parte del cierre, uno de los resultados claves de este proceso es el documento de cierre del proyecto. Como habíamos visto, el cierre por etapas, que también sería la acumulación en el cierre del proyecto de todas las etapas, que es la confirmación de que el proyecto ha reunido todos los requerimientos planteados por el cliente para el producto. O sea, el cliente ha aceptado formalmente el producto, o sea, ese objetivo del cual se tenía que alcanzar con ese emprendimiento, o el resultado principal del proyecto. Pero también puede haber otros entregables del proyecto, por ejemplo, documentación del producto, otros requerimientos establecidos por el cliente, por ejemplo, evaluaciones del personal en este cierre. A su vez, ¿qué debemos hacer con el cierre? Vamos a tener que desafectar los recursos humanos y materiales. Vamos a tener que hacer revisión y cierre de la documentación del proyecto y vamos a tener que hacer esa reunión de finalización con el equipo, con el usuario cliente, con los proveedores y consultores y ver cómo finalizó ese proyecto y qué lecciones aprendidas tenemos para futuros proyectos similares. Y muchas veces se pueden alimentar bases de datos, porque acá podemos tener la PMO que alimenta bases de datos sobre futuros proyectos donde esta información les puede servir. ¿Qué debemos hacer? Recopilación final de datos y estadísticas, el informe final, un documento principal es el informe final del proyecto, revisión del proyecto con el equipo, con el usuario y el cliente, acordar revisión post implementación si fuera necesaria, conclusión y cierre de temas administrativos, acordar otros proyectos y realizar el informe final. Vamos. Bien, y hasta acá llegamos con este video y nos veremos en un próximo video. Hasta pronto.